Canal 45, estamos hoy en un nuevo programa, Guadalquivir 125, que como todos ustedes saben, edita el Instituto Almenara para el Progreso y el Desarrollo de Andalucía. Hoy de nuevo tenemos con nosotros a Juan Manuel Molina Valdés. Hola, Juan Manuel. Hola, Manuel. Bueno, pues el tema que nos trae hoy aquí es para hablar del fallido golpe de Estado del 23 de febrero. Y comienzo preguntándote, ¿este intento de golpe de Estado del 23F es la madre de todas las estafas judiciales? Uy, qué pregunta más dura, más difícil de responder, ¿no? Porque muy enrevesada. Tendríamos que ver primero que un golpe de Estado y luego que una estafa judicial. Bien, vamos a ver. Un golpe de Estado es un intento organizado por una serie de elementos para cambiar la estructura del Estado, la configuración del Estado establecido. Eso es un golpe de Estado. Un golpe de Estado lo pueden dar unos militares, los pueden dar unos jueces, los pueden dar unos banqueros, los pueden dar unos militares, unos jueces y unos banqueros. Es decir, los pueden dar unos extranjeros. De muchos elementos. Es decir, puede un contubernio para cambiar la estructura del Estado, la organización del Estado, hacer un cambio. Hacer un cambio por unos caminos que sean al margen de la ley. Legales. Que sean al margen de la ley, ¿no? Luego, ¿qué es una estafa procesal? Una estafa procesal o una o estafa procedimental, ¿no? Es llevar a los jueces a error a través de las pruebas y a través de los testimonios, ¿no? Eso es tratar de llevar a los jueces a error y llevarlos a error, ¿no? Y llevarlo a error siempre que se haya producido ese error, porque si no se ha producido. Pero a través de falsas pruebas, ¿no? A través de falsas pruebas, falsos testimonios, algo muy bien articulado. Entonces, es una estafa procesal siempre que los jueces hayan sido llevados a error. Y si los jueces no han sido llevados a error, pues es un delito de prevaricación, como un ejemplo. Dictar resoluciones a sabiendas de que son injustas. ¿Y qué sucedió, Juan Manuel, el 23F? El 23 de febrero, a mi entender, fue la escenificación, una escenificación de un proceso de ingeniería social llevado a cabo desde el propio Estado. Caray. ¿Y dónde te pilló a ti? A mí me pilló el 23 de febrero en Segovia. Teníamos al día siguiente, estaba en la Academia de Artillería, el día siguiente teníamos un examen. Cuando sucede, veníamos del campo, que habíamos estado haciendo unas prácticas de campo por la tarde, y un compañero mío de aquí de... Fue un hecho que conmocionó a todo el mundo. Me acuerdo yo que estaba trabajando en una fábrica y a todos nos cogió... No lo olvidamos. Mi compañero, que era de aquí de Torre del Campo, viene: Juan, mira, digo, eso es que, lo estábamos oyendo, digo, eso es que a lo mejor hay un atentado terrorista y han entrado estos para poner orden y que se salgan, pero no, era la escenificación de un golpe, era la escenificación de un golpe de Estado. Caray. ¿Y te sorprendió el golpe? Bueno, yo estaba esperando que se produjera un golpe desde hacía bastante tiempo. Era de esperar que se produjera un golpe. A mí no me... ¿Había malestar en el ejército? Bueno, no es que hubiera malestar en el ejército, es que el ejército estaba padeciendo injustamente lo peor de la injusticia que puede ser. No es solamente que hablen mal de las personas, sino que te quiten la vida, ¿no? Entonces, en este juego de la transición se hizo con muertos. Muchos muertos. Y los muertos los estaba poniendo el ejército. ¿Y el Corona de Aragón de alguna manera precipitó el golpe? Sí, bueno, el Corona de Aragón se produce, si mal no recuerdo, en 1979.
y el golpe de Estado se produce en 1981. El Corona de Aragón se produce para atentar contra una de las instituciones más queridas del ejército, que es la Academia General Militar, pero no se produce en la Academia General Militar, se produce en un hotel donde se alojan... De Zaragoza, ¿no? En un hotel de Zaragoza, donde se alojan para un acto muy entrañable, que es como puede ser la entrega de la primera estrella a los caballeros alféreces. Sí. Se produce en un hotel donde se alojan muchísimas familias, que era el hotel más importante de Zaragoza, el Hotel Corona de Aragón. Y ahí se alojaban muchísimas familias de todas condiciones sociales, de toda España y de todas clases sociales y de todo tipo. Y hubo una cantidad grande de muertos, ¿verdad? Hubo 71 muertos, más Los heridos, cientos de heridos. tal, y luego pues muchísimas familias muy destrozadas. Esto más adelante hablaremos Muy destrozadas. un programa específico sobre Merece la este pena tema, porque que lo hagamos. explicar el desarrollo es un poco largo, ¿no? Pero psicológicamente es una institución que está poniendo gratuitamente a los muertos, una institución como puede ser el Ejército o como puede ser la Guardia Civil o la Policía Nacional, que están poniendo constantemente muertos, Claro. y se hace una transición en base a los muertos que se ponen en una mesa de negociación, pues puede está colmar el muy vaso. afectada, está muy afectada, ¿eh? Y una pregunta complicada que te hago, porque esto lo ha pensado mucha gente, dada la declaración que hizo el rey a altas horas de la madrugada, cuando quizá podría haberlo hecho antes. Por eso mi pregunta es, ¿estuvo el rey Juan Carlos implicado? Bueno, yo con mis elementos de juicio, antes he iniciado diciendo que esto es una maniobra de Estado, estructurada de Estado, no puede hacerse al margen del rey ni de las otras instituciones del Estado sin que tuviera un mínimo conocimiento, ¿no? Sin que tuviera un mínimo conocimiento. A mi entender, don Juan Carlos dijo: a mí que me lo den hecho, pero él no entra en nada, solo que se lo tienen que dar hecho. Pero algo le falló, ¿no? No es que le falló a él no le falla, porque el diseño es perfecto, como las consecuencias son evidentes, ¿no? Claro. Las consecuencias son evidentes, ¿no? A él no le falla, pero también estaba previsto los fallos, ¿eh? Es decir, que esto es un diseño, a mi juicio y a mi entender, este diseño se hace desde unos órganos del Ministerio de Defensa o el Ministerio del Ejército, como se llamara entonces. Sí. Hacen todo el desarrollo de todos los escenarios, de todas las eventualidades que se puedan Porque suceder. el rey queda como salvador de la democracia y hay unos malos, Claro. que son el general Armada y Tejero. Y los malos, y luego con unos objetivos, ¿no? Con unos objetivos. Es decir, que esto es una estructura muy bien calculada para que sucediera lo que sucediera, siempre el resultado fuera el mismo. Por y aquí tanto, nunca pase nada. ¿Cómo se tomó el golpe? ¿Qué pasos se siguieron? Bueno, tú fíjate que el golpe de Estado era una filfa, ¿no? Porque un señor que es Antonio Tejero Molina, que no tenía ni destino, estaba el hombre ahí sin destino, Sí. organiza este jaleo imposible, ¿no? No creo que tenga capacidad intelectual para una cosa tan compleja, ¿no? Claro, y además el pobre hombre en el juicio dijo: yo lo que estoy esperando es que a mí alguien me explique qué pasó el 23 de febrero, ¿no? Eso es bastante evidente, ¿no? Ellos eligen este proceso que se repite en nuestra sociedad. Hablaban mucho, me acuerdo yo en aquella época, del elefante blanco, que nunca llegaba. Elefante blanco, hay que saber Que nunca historia llegaba. de la India, hay que saber del elefante blanco, porque hablar de un elefante blanco
solamente puede hablar del elefante blanco alguien que conoce el cuento del elefante blanco y tiene que tener una gran cultura de literatura universal, ¿no? Entonces, claro, para tener la persona que tuviera ahí más cultura de literatura universal, pues quizá pudiera haber sido Alfonso Armada. Alfonso Armada era la persona que tenía cultura de literatura universal y podía saber que era un elefante blanco. Luego, si acaso te cuento el cuento, lo puedo contar aquí porque es bastante ilustrativo. Sí, vale. ¿Y qué es el pacto del Capó? Bueno, el pacto del Capó, antes me has dicho salió algo mal, ¿no? Pues realmente la persona que revienta el 23 de febrero fue Antonio Tejero Molina. Fue el teniente coronel Antonio Tejero Molina, fue la persona que revienta el golpe de Estado del 23 de febrero. Y lo revienta precisamente... Pero eso es paradojo porque él lo encabezaba, digamos, a nivel ejecutivo, ¿no? Él era un actor que tenía que hacer su papel. Su papel. Pero cuando llega al fin de su papel, que es el pacto del Capó, sí, hay otro actor que es un mal actor y no hace bien su papel. Entonces el actor subordinado se encabrita y rompe el guión. Y rompe el guión. Entonces el pacto del Capó es la solución a lo que era el máximo inconstitucional, que se produzca una acción inconstitucional máxima. La acción inconstitucional máxima que se produce es el golpe de Estado de Antonio Tejero, que Antonio Tejero irrumpe allí con un puñado de guardias civiles sobre los cuales no tenía autoridad ninguna, iban en unos autobuses. O sea que no estaban asomando, no tenían... Eran unos tíos que estaban haciendo el curso de Guardia Civil de Tráfico, otros que estaban allí preparando el curso de sargento. Y dijo, venirse conmigo. Y venga, venirse que nos vamos de farra. Y ahí se fueron todos de farra en unos autobuses que iban guiados por una serie de vehículos que hacían de jalones, con equipos de radio, PRC 77, y esos vehículos pertenecían al CSIC, al cuerpo de los espías de Mortadelo Filemón que tenía entonces el Estado. Y digo de Mortadelo y Filemón porque a los que yo he conocido eran mortadelos puros. ¿Y qué papel tuvo el general Sáenz de Santa María? Un papel, fue anecdótico cuando Sáenz de Santa María estaba al margen de todo esto. No sé si era el director. O sea, no le habían informado de lo que iba a pasar, ¿no? Y le pillaron de sorpresa. A este lo pillaron, ¿sabes tú? De sorpresa. Como al otro en la parte de atrás del autobús el día de San Antonio. Sí. El día de San Antonio, etcétera. Bien, pues todo esto lo sé yo porque le pillaron en un hotel con unas prostitutas. Entonces, este personaje, cuando se produce el golpe de Estado, sus subordinados tratan de localizarlo y entonces encuentran el coche suyo en un hotel de Madrid y por ahí dieron con donde estaba. Y entonces, corriendo el hombre dejó sus funciones y se apuntó a esto. Es decir, que hay muchísimas cosas que son de Mortadelo y Filemón, y una de ellas, y de la agencia Tía, y una de ellas es el del magnífico general que se quería despachar. Eso se le pegan 2 tiros a Tejero y se acaba el golpe de Estado. Así el hombre quería solucionar. Claro, es que lo habían pillado pues poniéndose los pantalones. Claro. ¿Y fue en realidad un golpe del CSIC? Fue un golpe en el que participa el CSIC con todo lo que es la infraestructura de vehículos, sobre todo los vehículos que tenían que guiar
a los autobuses de los guardias civiles. Se produce esto lo puedo decir yo por conocimiento personal mío, que yo soy hijo de Guardia Civil y yo nací en el cuartel de la Guardia Civil de Granada, el cuartel de Las Palmas, ¿no? Entonces, de los niños que eran mayores que yo era chiquitito, es decir, de los hermanos mayores que eran de la edad de mis hermanos, pues había dos guardias civiles que eran gemelos, Uno estaba haciendo el curso de tráfico y el otro estaba en el CSIC. Pues los dos hermanos participaron en el 23 de febrero. Uno, como estaba haciendo el curso de tráfico, se lo metieron adentro del Congreso, y el otro hermano, que era agente del CSIC, estaba guiándolo. Y se dejó su coche con la PRC 77 y los subfusiles dentro cuando se produce otro suceso, que tienen ellos que salir de ahí y se quedan el coche allí y tenían que... Por tanto, el CSIC es un cuerpo militar y en la cúpula del cuerpo militar está el rey. Es muy difícil que el rey no supiera nada. Bueno, el rey está encima de todo. Es decir, el rey es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, pero también es el rey el nombre del cual se hace la justicia, el jefe de Estado. Entonces, en la cabeza del rey no puede estar tantísimos datos. No puede estar todo. ¿Qué es lo que pasa? Que el rey pues tiene la experiencia del golpe de Estado de los coroneles de su cuñado en Grecia, y él dice, él y la mujer dicen: a mí no me metáis en esto, que de esto no se sabe cómo se sale. Y luego ya conocemos también su augusto abuelo Alfonso XIII, con el autogolpe de Estado de Primo de Rivera, pero también Pablo Iglesias y un montón de gente del PSOE que formaba parte del equipo de concentración nacional. Bueno, se dice que Felipe González, si triunfaba el golpe, hipotéticamente iba a asumir un gobierno. Efectivamente, es el Pacto del Capó. Retomamos el Pacto del Capó. Cuando en la lista aparecen una serie de personas de todos los partidos, la coge Antonio Tejero y le dice al general: mi general, yo para esta mierda no he organizado todo esto, así que yo no me desentiendo de esto y a usted no le dejo pasar adentro. Ese fue el momento clave en que se rompe el golpe de Estado. Y entonces interviene ya otra actividad ya programada. Es decir, todos los supuestos... Si falla esto, entramos con esto. Si falla esto, ¿no? Entonces, todos los supuestos se rompen en el momento en que un actor es malo. El actor malo fue... dos actores malos, ¿no? Hubo dos actores malos. Hubo un actor malo que fue el general Armada, que le debía decir: don Antonio, queda usted arrestado en este momento. Salga usted con toda su tropa y yo voy a pasar adentro. Entonces, eso es lo que le debió decir. Pero le tembló la mano, ¿no? Le tembló la mano, no supo decírselo, y el Antonio Tejero dijo: mira, ¿yo qué voy a hacer aquí? ¿El Panoli? Sí, ese momento es en el que se rompe el golpe de Estado, y Antonio Tejero aborta el golpe de Estado. Ese golpe de Estado que, en el mejor de los escenarios, era que, habiéndose producido una situación de máxima inconstitucionalidad por el loco del Tejero, yo tengo que entrar adentro y decir: bueno, aquí tenemos un momento de ingobernabilidad, que tenemos unas situaciones que no sabemos qué va a pasar con el ejército, con la ETA, con el separatismo, no sabemos. Hay que nombrar un nuevo gobierno. Y entonces traigo aquí esto por si ustedes quieren, se nombra este gobierno de concentración, en que las personas sabían que estaban, pero la otra parte es dejarlo: no, yo no. Claro. Pero se sabía, sí. Todos lo sabían. Ahí no hubo peligro para las personas. También hubo tiro al aire, pero no hubo peligro para las personas. También se intuía que nunca. acaso fue un golpe de la extrema derecha. Que hay
No, hubo extrema derecha. Hubo un señor que se llamaba, no sé, no recuerdo, un abogado sindicalista gordito que andaba ahí, pero era un personaje más de esos que buscaron para escenificar, ¿no? Sí, para entonces ahí estaba un personaje que era Antonio Tejero, y luego pues le buscaron unos personajillos civiles para que hubiera una apariencia de trama, pero eso no tenía recorrido alguno, ¿no? Eso no tenía recorrido alguno. Con el núcleo duro de todo esto, el núcleo duro de toda la logística del golpe de Estado era el Centro Superior ese de Investigación de la Defensa. El CSIC. Y alguien puede pensar también que acaso fue un golpe del PSOE. Bueno, es un golpe, dice siempre, qui prodest, ¿no? ¿A quién beneficia el tema? El beneficia el tema, uno de los era, aquí la teoría era que aquí no se asentaría la democracia hasta que el PSOE gobernara, ¿no? Entonces fue lo que se facilitó para que el PSOE gobernara, un PSOE muy especial, un PSOE muy especial, porque todos los personajes de ese PSOE, todos los personajes de la fotografía típica, el clan de la tortilla. El clan de la tortilla, pues son elegidos a dedo, ¿no? Elegidos al dedo, ¿no? Salen, pues muchos de ellos salen de las estructuras propias de Carrero Blanco y las escuelas de liderazgo que Carrero Blanco había organizado para asegurar la transición. Y Juan Manuel, ¿fue un juicio justo el que se hizo a los encausados tras fallar el golpe? Yo creo que no fue un juicio justo, porque fue una estafa procesal, ¿no? En toda regla, ¿no? Porque cuando los escenarios van cambiando, van entrando guiones, ¿no? Entonces hay un guión que es que las personas que tenían que hacerse cargo de ese juicio, sobre todo el presidente de la sala, el presidente de la sala de pronto, ¡ay, que me he puesto malo! Y colocan a un jurídico militar ex proceso y colocan a otro jurídico militar ex proceso para encajonar toda la causa al guión que previamente se había trazado. Yo, de todos estos personajes, el único que recuerdo es García Escudero, que yo no sabía, en fin, la vida que... Antiguo presidente de la Junta de Andalucía, ¿no? No. ¿Te refieres a ese? No, García Escudero es un jurista que fue director de cinematografía, el director del Nodo, director de la cinematografía durante el régimen de Franco. Tenía miles de cargos relacionados con la cinematografía, escribía en los periódicos, era el señor que mejor entendía el western, y resulta que fue el relator del 23 de febrero. Fue la persona que hizo el relato del 23 de febrero, metiendo el 23 de febrero en el guión que previamente ya él había diseñado para que la verdad judicial coincidiera con lo convenido. Hay quien dice, a ver qué opinas tú de esto, de que el golpe también pudo fallar porque las distintas capitanías generales de España no siguieron a Milán del Bosch. Bueno, es que Milán del Bosch, cuando le dijeron, oye, tu papel ya se ha acabado, él acabó su papel, ¿no? Entonces, el 23 de febrero no falla por Milán del Bosch, ¿no? Por Milán del Bosch o lo que los otros capitanes generales hicieran. No, el 23 de febrero falla, entre comillas, por Antonio Tejero, que dijo que no admitía ellos, los capitanes generales, lo único que tenían que escenificar era un poquito de ruido. Un poquito de ruido. Y háblame, Juan Manuel, de los actores, guionistas, tramoyistas y productores. Bueno, autores, pues los autores, pues está claro, uno de ellos fue Antonio Tejero Molina, y fundamental, Antonio Tejero Molina. Guionista, pues para mí guionista fue del Ministerio de Defensa, el CSIC y
otro órgano del Ministerio de Defensa que se podría llamar ahora, no sé si se llama SIMO, que es el Servicio de Investigación Militar Operativa, que hace lo que es estructura, lo que es el plan de contingencia. ¿Y los tramoyistas quiénes son? Eso es el plan de contingencia, sí. ¿No? Los tramoyistas son todos, el CSIC también. Los actores, ¿no? Los que hacen ruido, ¿no? El CSIC es tramoyista porque es el que cambia los escenarios, el que lleva los vehículos, sí, ¿sabes? Y organiza la parada. Luego también tramoyistas pues son los capitanes generales con el poquito un ruido que hicieron. Pero otros actores son los que no llegaron a intervenir, porque como Antonio Tejero Molina hizo la civilada de... Sí, de aquí estoy yo. Aquí estoy yo y aquí más civil que nadie, pues entonces no pudieron intervenir los otros que eran los políticos que venían a hacer su representación. Hombre, claro, es que esto está muy mal. ¿Por qué? Pues estaba muy mal porque realmente estaba muy mal. Estaba muy mal con un montón de muertos en lo alto de la mesa, estaba muy mal con un problema de separatismo bipolar entre un separatismo catalán y un separatismo vasco, y que hasta el propio Tarradella decía que hacía falta un golpe de timón, ¿no? Porque Tarradella es un hombre que si en su juventud tuvo decisiones, participó en decisiones dudosas, en su senectud fue un caballero. De lo más me acuerdo. Y bueno, hablando en plan, digamos ya de escenario, dime tu golpista favorito, si es que hay alguno. Sí, mi golpista favorito quizás fue Pardo Zancada, que era un... de eso yo hablo mucho, me acuerdo yo, Pardo Zancada. ¿Por qué es mi guionista favorito? ¿Por qué qué palabra me has dicho? Sí, tu golpista. Mi golpista favorito. Bueno, mi golpista favorito es Pardo Zancada, porque siendo un hombre que estuvo en toda la estructura del golpe, siendo de Estado Mayor, estuvo en toda la estructura del golpe, cuando ve que fracasa el golpe, desde su oficina de su cuartel general, coge a la unidad de policía militar, la forma y va allí, y entonces cerca el Congreso para evitar que se produjera una sensación de desánimo por adentro que pudiera acabar de una manera catastrófica. Y le diera un poquito de continuidad y arrope a los golpistas que estaban allí. Y no hicieran un desastre. Que no hicieran un desastre, porque cada uno es de su padre y de su madre. A ti te dicen, tú, a coger esto, y tú no sabes a qué vas. Tú no sabes, la gente aquella no sabía a lo que iba. Entonces, ese es mi golpista favorito, porque cuando todo estaba perdido... Tuvo un sentido común. Primero... No se quitó de en medio mirando para otro lado, yo estaba aquí, yo no sé nada, sino que se presentó allí. Con objeto de que no fuera la cosa a mayores. Hay también algún otro... Bueno, y tu golpista maldito también. Hay otro golpista favorito mío que es un marino que se llamaba Camilo, que se presenta allí espontáneamente, jubilado, con su uniforme, se presenta allí espontáneamente. Y ese a lo mejor no estaba en el guión, ¿no? Ni estaba en el guión ni nada, ¿no? Pero lo conocí en una época de mi vida que fui a una conferencia suya y dijo una cosa muy bonita, que es que una cosa es la disciplina militar y otra cosa es el servilismo, y que la disciplina y el servilismo no casan. Entonces eso me gustó mucho de este señor, por eso pasa a ser un golpista favorito, porque es un tío que no tenía ni que perder ni que ganar y se presenta allí espontáneamente con las mejores de sus galas. Ahora, ¿tu golpista maldito? Bueno, mi golpista maldito, no me voy a reprimir de decirlo, mi golpista maldito se llama, vamos a ver cómo se llama, Miguel Francisco García Almenta Dobón. ¿Cómo? A ver, Miguel Francisco García Almenta Dobón, ese fue mi golpista favorito, ¿no? Son de la parte del CSIC, ¿no? Son de la parte que hicieron posible el golpe de Estado por su capacidad de maniobra. De maniobra, camaleónico, su papel después en el juicio. El tío, vamos,
Este y otros golpistas de estos que nunca estuvieron en el ejército prácticamente, sí, acabaron de generales con este señor que se llama Aznar lo elevó a general. A general, y Aznar lo elevó con a poca experiencia del ejército, ¿no? Eran unos tíos que siempre habían estado pues espiándonos a ti, a mí, al otro y al de la moto, y de pronto aparecen de generales en el ejército. Pues este señor García Almenta mandó hasta una brigada ahí en Bosnia, ¿no? Entonces pasó de ser un espía de esos que se intrometen en la vida de las personas, sí, o es tramoyista del 23 de febrero, pasa de eso a ser un general de Bosnia-Herzegovina al mando de tropas españolas. Claro. ¿Y quién se benefició del golpe del 23? A ver, del golpe se benefició el PSOE con don Felipe González Márquez. Y es curioso, quien había dado su oferta de haber participado, de haber triunfado el golpe. Claro, esto lo niegan. Eso es una capacidad camaleónica también, ¿verdad? Hombre, es que en la vida de todas estas personas las cosas no son como aparentan. Hay guionistas, y siguen ellos su camino, ¿no? Entonces, a veces vemos cosas en la historia que parece en la una cosa y son otra, porque parecen una cosa y después son otra. Mira, te puedo contar una experiencia de un compañero mío, porque después del 23 de febrero hubo otros intentos, Hubo otros intentos. Sí. Que me dice, mira, me coge a mí mi capitán y me dice, tú eres de los nuestros, ¿verdad? Sí, de los nuestros, vale. Pues mira, cógete un equipo, vete a tal sitio, enfrente de un regimiento, la salida de atrás de un regimiento, y si salen de ahí unos vehículos militares, los ametrallas y les lanza granadas. Caray. Afortunadamente se abrió la puerta, pero no llegaron a salir los vehículos. Porque si no hubiera habido Él hubiera participado en una cosa, pero luego me comenta a mí, dice, si hubiera participado totalmente en sentido contrario a lo que yo hubiera deseado. Qué barbaridad. Y seguimos. ¿A quién perjudicó más? Perjudicó a España, ¿no? Porque cuando a la nación, a la sociedad, porque la mentira no beneficia a nadie. No hay una beneficiario de la mentira. No hay una mentira que sea beneficiosa, piadosa. Puede haber una mentira piadosa en lo que es la intimidad de las personas. Sí. Pero en la sociedad, en un Estado de Derecho, no cabe hacer derecho con mentiras. Con mentiras, claro. ¿Y consecuencias actuales del 23F? Pues el 23F es un golpe de Estado que se organiza para enmendar una plana de distensión separatista con terrorismo por medio, ¿no? Pues la transición española se hizo a golpe de atentados. Eso psicológicamente descuadra a toda la sociedad, que la sociedad dice, bueno, esto a los guardias civiles les pagan, ¿no? Dice, el río Guadalquivir es más grande de España. El Guardia Civil es el río más grande de España porque nace aquí en Jaén y muere en Basurto o en Bilbao. Sí. Entonces, eso psicológicamente destroza a una sociedad que llega a asumir el atentado como algo normal, mientras el atentado fuera de guardias civiles, militares, policías, ¿no? Y se escandaliza en algo cuando le toca a algún político que se sale de la norma, como fue unos casos, entre ellos el hermano de Mújica, Casas, que se salen de la norma. Todas las vidas humanas valen igual. Sí, pero se salían de la norma, pero estaban en la norma. Mújica y Casas estaban en la norma. Entonces se escandalizan y tal, ¿no? Y luego ya con la muerte en 1986-87 del concejal del Partido Popular, que se produce las manos blancas, ¿no? Ya empieza a cambiar esto un poquito, ¿no? Tal, pero todo esto es una negociación
cambio de muertos a cambio de concesiones, ¿no? Entonces la realidad es que el 23 de febrero a quien acaba beneficiando es al separatismo catalán y vasco y al régimen este que hemos tenido de aparente Estado de Derecho, que como estamos observando es un estado de suplantación total por intereses de partidos políticos que se ha convertido en una partitocracia, no en una democracia real. Exactamente. Y ya lo mejor manera del Estado de la Autonomía. Hoy precisamente hay un partido Vox que las cuestiona. Sí, bueno, detrás de todo el golpe del 23 de febrero está la autonomía, ¿no? Sí. La autonomía se hacen con muertos encima de la mesa para tratar de poner contentos a los que nunca iban a estar contentos, ¿no? Sí. Entonces, para corregir la deriva separatista, se hizo el golpe del 23 de febrero. Descabezado el golpe del 23 de febrero, se asienta la verdad dominante y la verdad judicial, que es que no se puede hablar nada de la autonomía porque es un hecho verídico contrastable, contrastado y un dogma de fe hablar en la autonomía, ¿no? Entonces, si en España se puede hablar de todo, se puede hablar de si el rey, se puede hablar de si la corona, se puede hablar de si queremos ser de la Luna o de Marte, pero de la autonomía no, se puede también hablar de la autonomía, se debe de hablar, y la Constitución tiene dos vías. Pero en esto de la autonomía creo yo que hay una gran injusticia, porque vascos y catalanes quieren café para ellos solos. Claro. No quieren café para todos. Los vascos y navarros tienen café para ellos solos. Los catalanes, el café que no querían de los vascos lo quieren. Vamos, si la Constitución dice todos los españoles somos iguales ante la ley, esa es una verdad. Debemos ser todos los españoles iguales ante la ley. Lo que no cabe es que tengamos después otro sistema que nos haga diferente. Porque yo puedo ser diferente en forma de hablar, en forma de pronunciar, en que me guste la sardana o me guste la seguirilla, pero lo que no puedo ser diferente es en derechos y deberes, ¿no? Entonces, el que a mí me guste la sardana no me da categoría de más derechos y deberes, sino que me da que me gusta la sardana y que no lo puedo remediar. Me encanta la sardana, ¿no? Tengo que disfrutar de la sardana todo lo que pueda, pero eso no me hace ser especial. Y háblanos, Jiménez, de la separación de poderes. Bueno, la separación de poderes es lo que ahora mismo estamos viendo que empezó con el 23 de febrero. ¿Por qué? Porque si yo puedo en un juicio cambiar jueces para que salga todo por un guión, como yo quiero, pues entonces ya hay y lo aceptamos en esto, pues lo vamos aceptando en todo lo demás. Porque hoy en día hay mucha gente que duda de que haya una separación de poderes real. No hay separación de poderes real. Si tú los órganos de los jueces los partidos políticos y dices, es que yo soy un fiscal progresista, como el fiscal de aquí de Jaén, sí, don Carlos Rueda Beltrán, que se define como fiscal progresista. Pues muy bien, yo creo que un fiscal está para que se cumpla la ley, claro, no para veleidades al margen de la ley. ¿No? Entonces, si un fiscal está para que se cumpla la ley, tiene que ser un fiscal que defienda la ley, no los cambios en la ley. Claro. Cuando cambien la ley, tú defiendes la nueva ley, claro, pero no te... Tu obligación es defender la ley. Entonces, perdona, si los jueces no lo tienen claro y los jueces dependen de la autonomía, ya hemos quebrado. Apaga y vámonos. Hemos quebrado la separación de poderes, porque en España, cuando se hace la Constitución, hay unas administraciones que son la administración central del Estado, las administraciones autonómicas, la administración militar, la administración judicial. Si yo esta administración la derivo a que sea autonómica, la meto una dentro de la otra. Claro. Entonces, no hay separación. Pero los jueces se callaron todos y no han dicho nada, y ahora de vez en cuando hacen una huelga, todos los años no hacen una huelga, jueces y fiscales, la huelga, que no tenemos... No tenéis una cara dura e impresionante, sois príncipe en España. Es más, sois más que el príncipe de España, porque al rey de España se va por ahí con una amiga
a cazar un elefante y lo pillan, el hombre tiene que pedir perdón. Y sale la picota. Y sale la picota. Aquí, a un decano de los jueces le hacen un favor en público, un favor sexual en público, y no se entera nadie, porque todo el mundo lo cubre, todo el mundo tal, y esto no es... A Clinton, lo que le hacen a Clinton, se lo hacen aquí a un magistrado, y está todo el mundo en silencio, porque estamos todos acojonados con que es un juez, y el juez manda en la policía, y el juez manda en la Guardia Civil, y lo que me pueden hacer. Son príncipes medievales. Y el papel del ejército, dime. Papel del ejército, el papel del ejército, el ejército era el garante de unos títulos de la Constitución, y si el garante lo descabezan, lo humillan, lo ridiculizan, no tiene presencia en la sociedad, no tiene presencia, es como... Pierde su papel. Es decir, el ejército ahora mismo no tiene papel ninguno, ni el propio papel que la Constitución le asigna. Y para Mainri el ejército tiene otra cruz, que es el cuerpo jurídico militar, que eso es ya, vamos. Entonces, el papel del ejército es que hay que reinventar la defensa en España. ¿Y el papel de la policía? Bueno, hacen lo que pueden, pero son, tanto la policía como la Guardia Civil, son unos subsistemas dentro del Estado, y estos subsistemas dentro del Estado pues hacen de su capa un sayo, porque dicen los jueces que son nuestros ojos, pero o sea, en fin, están para cuando un gitano, con todo mi cariño del chiste, coge aceitunas, pero para las grandes cosas no es. No. Con todo mi cariño para el gitano, porque siempre ha sido el chiste del gitano con el Guardia Civil. Vale. ¿Y podría haber un golpe de Estado actualmente? No, nosotros estamos viviendo un golpe de Estado continuado, ¿no? Estamos viviendo un golpe de Estado continuado. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que lo que en un principio del Estado se hablaba, que era una separación de poderes, ya eso no es separación de poderes, ¿no? Y luego el que todos los españoles somos iguales ante la ley, y que no es cierto, actualmente no es cierto que todos seamos. No, porque lo vemos con el cupo vasco, por ejemplo. Lo hay más guapos que otros, por un accidente que es una lengua o una fonética. Por esos accidentes ya nos hacen diferentes en derechos y en deberes, ¿no? Entonces ya todos los españoles no somos iguales ante la ley, ¿no? Y ahora estamos viviendo pues un golpe de Estado paso a paso, con dos focos separatistas que son Cataluña y las provincias vascongadas, llamadas hoy políticamente Euskadi. Y Navarra. Navarra, sí. ¿Cuál fue el primer golpe de Estado en la historia de España? Bueno, el primer golpe de Estado en la historia de España, porque en la historia de España nunca hubo golpes de Estado, es decir, si nos vamos a la época de los reyes godos, sí. En la época de los reyes godos ellos tenían su norma. Sí. Tú eres rey de aquí, mandas aquí, mientras tengas tu barba en paz. Y si te afeitamos la barba... Entonces, si al rey alguien de sus enemigos conseguía ir por la noche y raparle la barba, automáticamente dejaba de ser rey, ¿no? Entonces, por eso tenemos tantos reyes godos, ¿no? Bien, y cuando alguien trataba de hacer algo que pusiera en duda el Estado godo, pues se le aplicaba la pena de muerte, como fue el caso de San Hermenegildo, ¿no? San Hermenegildo era hijo de Leo Vigildo. Por unas cuestiones de religión se puso en contra de su padre era arriano y él se hizo católico, y entonces... ¿Lo asesinaron? No, su padre lo juzgó y le mandó cortar la cabeza, ¿no? Es decir, que el golpe de Estado estaban bastante regulados, porque no se podía producir un golpe de Estado porque no hacía falta darlo. Si yo te corto la barba, ya sabes que no vales para esto, porque no sabes defenderte a ti mismo. Pero como tú trates de hacer otra cosa, yo te corto la cabeza y punto, ¿no? Entonces eso sucede desde la monarquía visigoda hasta que llegan dos tíos que son Daoíz y Velarde, y se plantan. Daoíz y Velarde se plantan y organizan
el 2 de mayo. Entonces el primer golpe de Estado de España se produce el 2 de mayo, cuando, con razón o sin ella, España tiene una alianza con Napoleón. Las alianzas con Napoleón se incumplen y se pasan, parte del ejército español se pasa a la alianza con nuestro enemigo, que nuestro enemigo era Inglaterra. Es decir, 4 años antes fue la batalla de Trafalgar. Inglaterra estaba asediando todas las plazas españolas, desde Manila, Montevideo a La Coruña, y llega Dao y Velarde y de pronto hacen un golpecito de Estado. Ese fue el primer golpe de Estado de España y pues, se produce... Y dicen que fue patriótico. Claro, la lectura que tú le des, tú podrás estar en contra de la alianza con los franceses, pero era una alianza de Estado con los franceses, que hubo cosas como un secuestro de los reyes de España, pero que tampoco estaba muy claro que fuera un secuestro o no fuera un secuestro, cuando Fernando VII le pide a Napoleón: quiero ser tu hijo. Bueno, ¿y qué opina de la exhumación de Franco del Valle de los Caídos? Bueno, la exhumación de Franco, primero, a Franco lo entierran en el Valle de los Caídos sin que él lo pidiera, ¿no? Sin que él lo pidiera. Entonces, es lo mismo que se escenifica la muerte de Franco, se escenifica el entierro de Franco de una manera ahí chapucera, se escenifica el 23 de febrero y ahora se escenifica la exhumación de Franco, ¿no? Franco ahora mismo está más vivo que hace 40 años. Y Franco fue un golpista porque había un gobierno legítimo, constituido, que era la República. Franco fue un defensor de la República, siempre fue un defensor de la República. A lo largo de todo el tiempo fue un defensor de la República. Curiosamente, los inicios del golpe, digamos, Franco llevaba la bandera de la República antes de cambiarse a la monárquica. Sí, bueno, lo de la bandera, eso se pueden son temas, digámosle, accidentales, no son de profundidad, ¿no? Franco, cuando se produce la revolución de Asturias, que es el origen de la Guerra Civil Española, la República manda a Franco. Es decir, que Franco siempre estuvo a las órdenes de la República. Franco, a lo largo de todo el tiempo, se opuso a cualquier intentona golpista de la República. La República, por ejemplo, la de General Sanjurjo, ¿no? Pero después sigue el general Mola en el golpe. Bien. Pero llega un momento en que la República Española había dejado de ser democrática, cuando ya lo hemos visto que el Estado de Derecho no funcionaba. El Estado de Derecho no funciona si a ti alguien te dice, el alcalde te dice a los municipales: oye, ir a casa de fulanico, pericanico y tal, van con una lista, llevarlo a tal sitio, ¿no? Entonces ya deja de haber un Estado de Derecho. Entonces Franco y muchas otras personas se sublevan contra esa situación de no Estado de Derecho, porque había habido una serie de partidos políticos que estaban dando un golpe de Estado real. Es decir, no funcionaba el sistema judicial porque a la gente se la podía matar sin intervención judicial alguna, y había pena de muerte, pero en fin, cuando eso se está dando en todos los pueblos de España y en toda España a la vez, no es que a Franco y a 3 o 4 se le ocurriera el alzamiento, ¿no? El alzamiento pues fue una guerra civil cuando el propio ejército se fracciona en dos, y hay un ejército y la ley no se cumple, ¿no? Y hay un ejército que empieza a denominarse Ejército Popular de la República, y que cambia su divisa por la misma divisa del Ejército Rojo de la Unión Soviética, y mete el elemento siguiente de sovietización, que son los comisarios políticos, y que cambia su forma de saludar. Dejan de saludar así y se ponen así. Con el puño. Y se ponen así. Entonces, no es la cuestión de la bandera, porque la bandera de España no se puede decir que sea monárquica ni republicana, porque era la misma bandera de la Primera República. También lo era. Y otra cosa, habría que demoler la cruz del Valle de los Caídos, porque sobre esto se ha levantado también la polémica. Claro, eso,
como el tema de en Afganistán había... Porque yo no soy partidario de demoliciones de ninguna clase, porque precisamente ahora tú lo vas a decir con el tema de Afganistán. Claro. Porque si en el pasado histórico se hubieran respetado las obras de los oponentes, el tesoro cultural sería inmenso. Claro, mira, en Afganistán estaban los budas, esos gigantes. Sí. Llegaron los fanáticos de los talibanes. Vamos a tener ahí a los budas esos ahí en pelotas, ahí los budas esos ahí tan... Pero han sido los budas, han sido Palmira, ha sido toda la civilización. El desastre. Toda la civilización grecolatina que hay en Oriente Medio. Las machacadas. Las machacado, ¿no? Entonces, yo voy a Madrid, está el Banco de España, tiene 1, 2, 3 fachadas. Y tú ves a lo largo del Banco de España, sí, conforme han ido las obras, los escudos. Y tú tienes los escudos de la monarquía, los escudos de la monarquía, los escudos de la República, el escudo de Franco y tal. Pero casualmente hay que quitar el escudo de Franco. No tiene sentido. Sí, alterar el pasado histórico. Es alterar la historia, es alterar la historia. Y eso se llama un iconoclasticismo. Es una cosa tan vieja, bizantina, esos son odios bizantinos. Sí, la iconoclastia. ¿Y la memoria histórica y el Valle de los Caídos son compatibles? Bueno, la palabra memoria histórica es una palabra que se ha acuñado ahí. La historia, sí, y la memoria. Cada cual tiene su memoria que puede ser subjetiva en función de sus apreciaciones, sí, y de sus sufrimientos, ¿no? Eso es la memoria de cada cual. Sí. Cada cual tiene derecho a poner su memoria por escrito y hacer valer su memoria. Otra cosa es la historia. La historia ya es un saber científico, contrastable, neutro. Entonces, con datos. La palabra memoria histórica, y luego si le ponemos más apellidos todavía la fastidiamos más, ¿no? Memoria histórica y democrática de Andalucía. Entonces ya la vamos fastidiando más, ¿no? Y nos convertimos como todos estos revolucionarios de cuño que decían vamos a hacer el ministerio de esto, tal, del bienestar, de cual, y unos ministerios impresionantes para un país con hambruna, ¿no? Que ha sido lo que ocurrió en la Unión Soviética y en Albania, unos ministerios con unos nombres glosados inmensos y luego pues una experiencia y una práctica, sí, de hambruna, ¿no? Entonces lo que no puede, nosotros tenemos derecho, todas las personas, primero a que los muertos en la contienda, todos los muertos en la contienda, sean dignificados por su condición de fallecidos. Y como no pueden ser juzgados, pues no podemos juzgar a todos los muertos, no tiene sentido, ¿no? Lo que hay que dignificar es esa muerte. Estén donde estén, hay que dignificar esa muerte. ¿Y el papel de las instituciones del Estado en la República y la sublevación militar en Jaén, en qué hecho se materializó? Prueba de ello, Jaén estuvo toda la guerra civil en zona republicana. Sí. Yo la llamo zona roja porque el republicano, sí, había en los dos sitios, sí, es decir, republicano había en los dos sitios. Entonces se denominaron zona roja y zona nacional. Entonces el papel de aquí en Jaén, que estuvo desde el 36 al 39, estuvo Jaén desde el 36 al 39 en que a la gente se la llevaba a fusilar sin procesos judiciales, sin juicios previos, ¿no? Bueno, eso se vio en los trenes de la muerte. En los trenes de la muerte y en posteriores. ¿Por qué? Porque tú fíjate cuando se producen los bombardeos de Cabra, y luego el bombardeo de Cabra, que fue un bombardeo que Miaja ordenó, el descerebrado, y luego al otro descerebrado se le ocurre bombardear Jaén, al otro Quepo de Llano, se le ocurre, ya empezamos con las guerras de los, sí, de terror, sí, aterrorizar a la población civil. Entonces, dice, se produjeron 115 muertos y otros 100 más represaliados por derechistas. Es decir, que tú estás en una situación donde te caen las bombas y si la bomba no te ha matado y otro dice que era un derechista, te cogen y te llevan a matar, y sacaron a otros 100
de la cárcel catedral de Jaén, fíjate tú. Como represalias sin jugar. Y se lo llevan a... Es decir que la realidad que nuestra sociedad vivió, no fue una realidad democrática, no fue una realidad de Estado de Derecho, sino que España de revancha una mutua. realidad revolucionaria. La misma realidad revolucionaria de 1917 en Rusia se traslada aquí 20 años después. Y el suceso histórico del santuario de Nuestra Señora de la Cabeza es compatible con la memoria histórica, y otra porque está relacionado. ¿El espíritu del santuario tiene algo que ver con el golpe del 23F? Yo creo que el espíritu del santuario tiene que ver con el golpe del 23 de febrero, porque eso se convierte en un icono paradigmático para el cuerpo de la Guardia Civil. El capitán Cortés, y luego cómo se produce el tema del santuario. El tema del santuario se produce cuando vienen los guardias civiles de Madrid que habían en las competiciones al tren de la muerte, ¿no? Y habían visto lo del tren de la muerte, vienen horrorizados porque ellos abandonaban a los rehenes que estaban en el tren oyendo los gritos de guardias no nos dejéis, guardias no nos dejéis, guardias no nos dejéis. Lo asesinaron sin juicio. Y ellos, cuando vuelven aquí a Jaén, vienen horrorizados y reciben una directiva los puestos de que se concentren en Jaén o que se vayan a tal sitio, porque el estado de la revolución era tal que temían por sus vidas. Que no garantizaban su vida. No garantizaban su vida. Entonces hubo unos que se fueron a Jaén y siguieron a las órdenes del jefe de la Guardia Civil de Jaén, sí. Y otros se refugiaron en el santuario. El santuario, que era un sitio que aquí lo conocéis mejor que nadie, sí. Ahí apartado del mundo, no ofrecían peligro a nadie, no ofrecían riesgo de nada, sino que eran unas personas que con familia trataban de defenderse, que se habían ido con su carrillo y sus mulas a ellos solos para allá, acarreando a la familia de todos los pueblos de Jaén, y se van allí a quitarse de en medio para que no los mataran. Y resulta que el general Miaja lo toma eso como un bastión y manda allí a las brigadas internacionales. Esto es una cosa totalmente catastrófica. Y después el otro paso es cómo había guardia civil en todos los sitios, había guardia civil y había guardia civil afuera. Los guardias civiles que estaban adentro se comunicaban con los de afuera, que eran los que estaban asediando también. Entonces llega el momento en que ellos se rinden, dicen, sí, se rindieron, ¿no? Sí. Se rinden, ¿no? Y dicen, no os preocupéis ni por vosotros ni por vuestra familia. Y a los que rendidos los meten en un tren, se los llevan a Alicante y los matan allí. Entonces, o sea que no respetan la rendición tampoco. Tampoco se respetó la rendición con los guardias civiles. Tremendo. Es decir, que no se respetó la rendición. Dicen, no os preocupéis, los vamos a separar un poquito de la familia, se los llevan en otro tren y allí les dan material. Y otra pregunta, Juan Manuel, ¿la historia en España es cíclica? Sí, no, España tiene dos tendencias, que es el movimiento centrífugo, del péndulo. Centrífugo pero con una fuerza centrífuga y otra centrípeta. Ahora estamos en un momento de centrifugalismo, ¿no? Lo mismo que estuvimos en el siglo XIX con el centrifugalismo y los libertadores y padres de todas las patrias, incluida España, ¿no? El movimiento cantonal. El movimiento cantonal aquí o en México, Cuba, en todos los sitios, ¿no? Entonces, hemos pasado estamos ahora mismo en la época centrífuga de máxima esplendor, y en la época de Franco hubo un movimiento centrípeto. Centrípeto, sí. Un movimiento centrípeto, ¿no? Y ahora estamos en una diáspora centrífuga. Sí, disolviendo. Nosotros, que somos los que más nos gusta el fandanguillo de Cádiz, queremos ser, especiales. Porque somos además de Algeciras y queremos ser especiales, ¿no? Con todo mi cariño y mi respeto a los algecireños del campo de Gibraltar, que tanto amo. No, esto no tiene sentido.
No tiene sentido. Bueno, pues hemos llegado al final del programa y ya dirigente de aquella cámara, si quieres decir, me gustaría que dijera algo que debamos tener en cuenta para prevenir futuros golpes de Estado y que impere el imperio de la ley, pero de verdad, no como se suele decir, aquí está el imperio de la ley y luego vemos que puede ser policía, gobierno, político, cada uno hace lo que le da la gana, bueno, y nadie respeta la ley. Voy a citar pues del Talmud judío, pues el punto 14. El Talmud judío en el punto 14 dice: cuando un tribunal sentencia a muerte a una persona, antes de ejecutar la sentencia de muerte hay que ver si hay unanimidad. Y si ha habido unanimidad en todo el jurado, no se debe de ejecutar esa sentencia de muerte. ¿Por qué? Porque las unanimidades siempre son sospechosas. Ah, caray. Unas palabras muy sabias. Bueno, pues Juan Manuel, te damos las gracias por haber estado con nosotros en este tema tan interesante y además que toda la sociedad en español ha vivido, y esperamos verte en próximos programas aquí. Y a ustedes, queridos telespectadores, pues nos despedimos de todos ustedes, esperamos que haya sido de interés este programa, y este ha sido Guadalquivir 125, que como todos ustedes saben, editan el Instituto Almenara para el Progreso y el Desarrollo de Andalucía. Gracias, nos vemos otro día.